Como una persona que trabaja en innovación, estoy acostumbrada a sentirme a veces frustrada, no tan satisfecha con el desarrollo de los productos, sentir que los productos a veces no son suficientes y a veces sí sentirse estancado. Y eso es precisamente la historia que vengo a contarles, de cómo tal vez uno de los proyectos más importantes de Búho quedó completamente estancado y cómo la pandemia nos ayudó a superar esa difícil situación. Quiero contar con una estrategia de comunicaciones que combine la reputación interna y externa de las organizaciones. Ha sido tal vez el gran debate en las grandes asociaciones mundiales de medición y evaluación de comunicaciones. Y estamos viendo cómo las empresas empiezan a tener diferentes metodologías para abordar este problema. Como una empresa que cree profundamente en la innovación, decidimos aceptar este reto, empezar a trabajar en metodologías y de cierta forma lo que queríamos hacer era entender cómo lo que ya sabemos hacer, nuestro talento natural, todos los años de experiencia que tenemos haciendo medición de reputación y comunicación externa nos podían servir para un nuevo stakeholder completamente, el profesional de comunicación interna. Siguiendo el proceso de Design Thinking, entrevistamos e intentamos entender muy bien a los profesionales de comunicación interna y aquí tuvimos nuestro primer gran hallazgo que fue realmente revelador, y es que los profesionales de comunicación interna tienen un dolor muy parecido al profesional de comunicación externa, y es que necesitan demostrar con datos consistentes cómo lo que hacen en el día a día, cómo la gestión de la comunicación interna está realmente apoyando y aportando la estrategia organizacional. Durante las entrevistas fue clarísimo para nosotros que estos profesionales de comunicación interna seguían repitiendo y repitiéndonos varias veces la misma palabra: cultura organizacional. Y aquí se empieza a complicar un poco el proyecto porque nos dimos cuenta que no era tan sencillo como solamente medir y evaluar las comunicaciones como pasan en el día a día, sino que las comunicaciones aportan algo más grande y mucho más poderoso, muy importante para las organizaciones, que es la cultura organizacional. La comunicación interna apenas hace parte, es uno de los grandes engranajes de lo que forma la cultura organizacional, que al final es lo que puede definir el éxito o no de una organización cumpliendo su estrategia. Nuestra revisión sobre herramientas de medición de cultura organizacional fue muy larga y exhaustiva porque hay muy buenas encuestas en el mercado, pero no fue sino hasta que encontramos una que se llama el factor cultural de Harvard Business Review que encontramos un ángulo perfecto que lograba introducir este concepto de comunicación interna muy claramente al tema de cultura organizacional. Esta investigación propone medir las interacciones de las personas y su respuesta a los cambios, cómo va cambiando la cultura con respecto a los cambios organizacionales. Ambas dimensiones muy importantes y primarias que son viables para cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño, su ubicación geográfica, incluso su componente humano. En el proceso de ideación también llegamos a la inevitable pregunta de en dónde está ubicada el área de comunicaciones dentro de las organizaciones, y aquí fue tal vez una de las sorpresas y de los hallazgos que más nos ayudaron a modelar el producto final, y es que nos dimos cuenta que comunicación interna como área funcional está distribuida dependiendo de la organización en lugares tan diferentes como dependiendo de comunicación externa, dependiendo directamente de CEO, y hasta la encontramos dependiendo de áreas de marketing. Así que tuvimos que ir un poco más allá y entender que no iba a ser un área organizacional tan estructurada como lo son otras. Empezamos a indagar entonces qué es lo que realmente las empresas esperan de esta función de comunicación interna, y entendimos con encuestas y entrevistas que lo que esperan las organizaciones está mucho más alineado con el factor de talento, el gran aporte del talento y de recursos humanos, que con cualquier otra área funcional. Terminadas nuestras etapas de investigación e ideación, estábamos listos para proponer un marco de medición completo que además pudiera responder la necesidad del cliente y fuera metodológicamente correcto a la hora de medir lo que se esperaba de las áreas de comunicación interna. Cuando la cultura organizacional está realmente alineada con el liderazgo y la estrategia, los cambios y los impactos pueden ser muy positivos y pueden ser la diferencia entre lograr o no que una organización sea exitosa. Y eso justamente es lo que estamos proponiendo medir, o lo que propusimos medir, y es usar AMEC, nuestro marco más grande internacional de comunicación, para alinear, hacer alineación estratégica desde lo que está esperando lograr la organización
a la gestión y el día a día de lo que significa la comunicación interna. Para hacerlo, nuestro marco de medición tiene 3 componentes fundamentales. El primero, la medición de cultura organizacional, en donde mediante herramientas cuantitativas podemos lograr medir patrones de comportamiento que inciden sobre el cumplimiento de la estrategia. La segunda, la medición de comunicación interna, en donde usaremos todo nuestro expertise para codificar todos los mensajes que se envían diariamente a las personas dentro de una organización y entender realmente cómo lo que se está comunicando está moldeando la cultura de las personas que trabajan en las organizaciones. Y la tercera, tal vez la más importante para las organizaciones, el impacto organizacional. Entender cómo integrando variables de reputación interna y marca empleadora nos ayudan a ver el impacto que tiene la cultura organizacional y la comunicación interna sobre variables tan importantes para una organización como la rotación, el puntaje que dan los empleados y si les recomendarían esta empresa o no para trabajar. Después de varios prototipos, de probar las variables, cómo se estaban relacionando las variables, quedamos muy contentos con el resultado. De verdad sentíamos que los datos eran consistentes y muy útiles. Y prototipando y piloteando nuestra versión final, siguiendo el proceso de Design Thinking, llegamos a un momento clave donde nos dimos cuenta de un error muy grave que comprometía absolutamente toda la investigación. Nuestro producto estaba basado en la medición digital de todos los canales de comunicación digitales e internos, y resulta que uniendo esto con nuestra investigación nos dimos cuenta que no solamente en estos canales, digamos, formales y digitales es donde pasa realmente la comunicación. La cultura organizacional y la comunicación se crea de muchas formas presencialmente. La cultura organizacional crece en cafés, en almuerzos, en cómo los jefes dan su feedback. Y básicamente lo que entendimos era que teníamos solo algunos fragmentos y no sabíamos qué tan representativa era esa muestra para entender realmente cómo se estaba creando la cultura organizacional y cómo la comunicación interna la estaba moldeando. Este descubrimiento fue devastador y nos llevó a meses de iterar y de volver a pasar por los mismos procesos hasta que en un momento decidimos dejar el proyecto, abandonarlo y quedó como en coma. Fue un desafío abrumador hasta marzo del 2020 cuando el COVID-19 cambió absolutamente todo. Con la nueva realidad, las personas, todas las organizaciones empezaron a trabajar desde sus casas, dando lugar al experimento laboral más grande del mundo. Y fue esta nueva realidad, todo el mundo trabajando desde casa. Esto abrió muchas inquietudes, muchas preguntas y mucha incertidumbre se vivió en todos los equipos trabajando de forma remota. Pero para nosotros, por fin resolvía nuestro problema. Todo el mundo estaba teniendo interacciones digitales. Finalmente podíamos medir absolutamente todas las interacciones que se daban en una organización que realmente llevaban a moldear la cultura organizacional. Y aquí viene un disclaimer grandísimo. Ser capaces de medir todo no significa que debamos medir todo. En nuestro modelo es muy importante proteger la integridad y las conversaciones privadas. Así que elegimos solamente medir aquellas conversaciones y aquellas interacciones que estaban destinadas a ser públicas. Esto es muy importante para que las personas de la organización realmente vean este tipo de mediciones como algo que va a ayudar a su proceso en las organizaciones, que les va a permitir sentirse escuchados y no que va a jugar en contra de sus intereses o de su privacidad. Así que con todas estas interacciones digitales finalmente fuimos capaces de producir por completo nuestro servicio, de producir nuestros datos, de ejecutar los modelos y diseñar realmente un tablero, un dashboard que lograba integrar no solamente todas las variables, sino que le daba a los clientes la opción de tener un análisis mucho más prescriptivo. Ahora quisiera compartir con ustedes algunos de los hallazgos y de las sorpresas más relevantes que se llevaron nuestros clientes después de ver el producto funcionando y el análisis. Y yo creo que la primera y tal vez la más sorprendente para nuestros clientes fue ver las brechas tan grandes entre la cultura organizacional que creen que tienen y la cultura organizacional que están promoviendo con sus mensajes de comunicación interna. Una empresa, por ejemplo, se cree y se concibe muy horizontal, pero en su comunicación interna estaban todo el tiempo pidiendo repórtese con su jefe, repórtese con la dirección,
firme tantos documentos y en realidad lo que le estaban comunicando a las personas de la organización era que eran bastante jerárquicos. Encontramos en otra medición, por ejemplo, que la cultura organizacional que vivían los gerentes o el upper management de la organización era muy diferente a los mandos medios. En los lugares más arriba de la pirámide estaban midiendo una cultura de reporting y de resultados, y abajo mucho más de aprendizaje, y es en esas brechas que las organizaciones se preguntan cuál es realmente la cultura que debo promover para conseguir mis objetivos organizacionales. Encontramos también una correlación muy fuerte entre el tipo de mensajes a los que están expuestos las personas de la organización y la cultura que perciben. Por ejemplo, en una organización que hablaban todo el tiempo de salud y seguridad en el trabajo, de cómo cuidarse, de cómo reportar casos de temas de seguridad, esas personas tan expuestas a ese tipo de mensajes veían la cultura organizacional como de cuidado. Con gran parte del contenido interno dedicado a la salud y seguridad en el trabajo, muchas personas de la organización creían efectivamente en esa cultura de cuidado. Y eso está increíble si esa es la intención de la organización. Pero si la intención es, por ejemplo, crear una cultura en donde haya más innovación, pues no es este tipo de mensajes el que está ayudando a crear la cultura que va a llevar a la empresa hacia el futuro. En una de nuestras mediciones, por ejemplo, encontramos que más del 70% de las comunicaciones que se hacen a nivel interno no tienen un llamado a la acción. No le dicen a las personas qué esperan exactamente que hagan con la información, y como resultado hay muy poca interacción. Las personas siguen bajando sin consumir ningún tipo de información porque no entienden qué esperan de ellas, qué pueden hacer con esa información. Así que esta es una de las recomendaciones que más le dimos a nuestros clientes, y es: hagamos llamados a la acción. Que si estás compartiendo algún tipo de información con tu público interno, ¿qué esperas que pase con ello? Al ejecutar modelos de análisis más prescriptivos, encontramos una muy fuerte correlación entre no tener una alineación clara, una cultura clara en ciertos grupos de interés, con una interacción baja con la comunicación interna, y además una encuesta muy baja de satisfacción en un grupo específico de empleados de una de las organizaciones. Esto que llevaba a entender que efectivamente no se está creando la cultura organizacional que estas personas necesitan para sentirse cómodas en la organización, y finalmente entendimos que en este grupo en particular había un gran impacto que estaba afectando a la organización, y era que estaba rotando mucho el personal en esa área. Este fue un insight o una recomendación muy poderosa para nuestro cliente, porque le ayudamos a identificar qué parte de su población estaba desconectada y generar planes de acción concretos y específicos para lograr enganchar a estas personas con la cultura y llevarlos a tener su mayor potencial y desarrollo. Más allá de todos estos hallazgos y recomendaciones, entendimos que sí hay una relación muy directa entre lo que se comunica, lo que las personas creen de la organización y cómo las personas viven dentro de la organización. Y para esto es muy importante tener un sistema de medición claro, continuo, frecuente y consistente que permita a las organizaciones potenciar todo su talento y tal vez su capital humano, que es una de las cosas más importantes en las organizaciones, y llevarlas a un lugar donde puedan desempeñarse y alcanzar su mayor potencial. Y este es el bonus. ¿Por qué debería importarle esto a las personas que gestionan relaciones públicas o reputación? Justamente en estos días hemos visto cómo la opinión de un empleado puede validar o completamente desacreditar lo que una marca dice que es o promulga. Un tipo de medición como esta acerca a los empleados con sus empresas, ayuda a entender cómo se están sintiendo, qué están viviendo, cuáles son las cosas que son importantes para ellos, y a detectar posibles riesgos de reputación asociados con inconformidades o con temas de integridad que no son tan fáciles de detectar en otros sistemas. Así que la invitación realmente es de verdad medir los canales de comunicación, entender muy bien qué está pasando con la cultura organizacional, porque es algo que realmente impacta el desempeño de los negocios, pero además hacerlo con intención, a crear la cultura. Si yo quiero una organización innovadora, ¿cómo puedo desde la comunicación interna y desde la medición proporcionarle a las personas todas las herramientas culturales para que realmente puedan ser innovadoras y llevar las empresas al siguiente nivel?